Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar, en esta primera parte, vamos a ver dos clases hoy, vamos a hablar de alimentación de combustible y combustión diésel. En la clase pasada hablamos de la alimentación de combustible y combustión en motores encendidos por chispa. Hay una diferencia importante en estos dos motores porque precisamente se diferencian es por la forma como es la combustión. Me refiero al motor encendido por chispa y el motor de encendido por compresión o motor diésel. Ok, vamos a explicarle lo que es el sistema en general. Ahí tienen un esquema general donde pueden ver el proceso completo que comienza, como es obvio, en un depósito. De ese depósito va a ser succionado o bombeado hasta la bomba de inyección y luego pasa por el filtro, o en este caso dos filtros de aire, que son dos filtros en paralelo que están aquí, y luego entra a la bomba. Lo que sí se pueden dar dando cuenta ustedes es que la primera bomba, la que llaman bomba de transferencia, para este sistema en particular, está montada sobre la bomba grande, que es la bomba de inyección. O sea, la bomba de transferencia, la que succiona del depósito, está montada sobre la bomba y manda al filtro. Y luego en el filtro, después que sale de los dos filtros, va a ir a los inyectores. Y después el flujo que no se utiliza siempre se bypassea o se recircula de nuevo al tanque. Este es el sistema de inyección que llamamos inyección en línea o inyección tipo Bosch, ¿no? Porque Bosch fue uno de los que desarrolló este tipo de sistema de inyección. Hoy vamos a explicar en detalle cómo es por dentro esta bomba. Ese es el sistema. Después los componentes los vamos a tratar más adelante. Hay otro sistema de inyección que es el sistema de inyección Cummins, ¿no? O el sistema bomba-inyección. En el caso anterior, se pudieron dar cuenta de que hay una bomba de transferencia, una bomba de baja presión, vamos a llamarlo así, una bomba de alta presión, y los inyectores por separado. Ahora, en esta que están viendo ustedes allí, no hay inyector separado. El inyector y la bomba, esta pieza que vemos aquí, el número 5, ese número 5, es a la vez bomba e inyector. Después les explicaré también internamente cómo es eso. Es un sistema que se desarrolló la Cummins y ya lo usan casi todos los fabricantes de motores diésel. El sistema antes de la bomba y el inyector es exactamente el mismo al anterior. Un depósito, del depósito hay una bomba de transferencia, que en este caso es la número 3, y de allí pasa a los filtros, y de los filtros, bueno, en este caso puede ir a los filtros, y después los filtros va a la bomba inyector. Esta bomba inyectora es accionada directamente por el balancín que ustedes ven aquí arriba, que es ese mecanismo que acciona las válvulas, y que en este caso va a accionar directamente la válvula o la bomba y el inyector. Vamos a ir más adelante y lo vemos. Aquí vemos el otro sistema, que es el sistema Common Rail. En el sistema de encendido por chispa, yo le hablé de un sistema de riel común, ¿no? El riel común quiere decir de que la bomba de gasolina enviaba a una tubería que se mantenía a presión constante debido a un regulador de presión. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Aquí la bomba de transferencia, que es la que estoy señalando aquí debajo, que succiona del depósito, va a enviar a la línea que ustedes estarían viendo allí como color rosado, ¿no? Un poco rosado. Ahí va a estar eso a presión constante y hay un regulador del lado derecho, ese Field Pressure Regulator, ese mantiene una presión constante. De esa tubería están conectados en este caso la bomba inyector, que son bombas inyectoras que sirven a la vez de inyector y de bomba. Pues hay tres tipos. Una bomba aparte, ¿no? De la cual sale un tubo a cada inyector. El otro sistema que hablamos fue el de bomba inyector directo,
Y este que es bomba inyector, pero no directo porque usa una tubería común de presión constante. Esos serían los tres sistemas. Aquí vemos otro, igual, ¿no? Como el que les estoy mostrando anterior. Y vamos ahora a hablar de los diferentes tipos de bombas de inyección. La bomba de transferencia no voy a entrar mucho en análisis, pero le puedo comentar. Las bombas de transferencias normalmente son bombas de diafragma, bombas de engranaje, que lo que hacen es succionar el diésel y lo envían hacia la bomba principal, ¿no? Entonces no hay mucho que decir de ello. Ahora, la bomba de inyección sí es importante porque ella es la que regula la potencia del motor. O sea, a través de ella es que nosotros, o el operador de un motor, va a darle mayor potencia o menor potencia. Y además es ella la que va a mantener constante una velocidad. Si hay que mantener constante una velocidad, por ejemplo, en el caso de un generador de electricidad, él dice, ella lo va a mantener. Entonces, ahí estarían viendo, vamos a poner la figura de la derecha, estarías viendo la instalación de la bomba en el motor. Es una bomba en línea, como pueden ver ustedes, sale un tubo para cada inyector. Esta bomba tiene en el punto 1 tendríamos el control de velocidad. El control de velocidad es que estas bombas en los motores diésel, a pesar de que sea de automoción, cuando uno tiene una posición de pedal o de aceleración, ella va a tratar de mantener las revoluciones en esa característica. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos a 2000 revoluciones, ella automáticamente va a tratar de mantener a 2000 revoluciones. Y va a evitar de que se sobrepase la velocidad máxima que se pueden permitir en un motor diésel antes que se rompa. Recuerda que los motores diésel tienen menores velocidad que los motores encendidos por chispas porque las piezas que se mueven, como el pistón, la biela, el cigüeñal, son más grandes y sobre todo la biela y el pistón tienen fuerzas de inercia, porque la fuerza de inercia es el producto de la masa por la aceleración. Entonces, cuando esos pistones están con movimiento alternativo, generan fuerzas alternativas, y por eso es que los motores alternativos tienden a vibrar, porque hay fuerzas que tratan de generarle vibración. Y por eso también es que en la aplicación de la técnica de monitoreo de vibración no es tan fácil como en el caso de motores de máquinas rotativas, como bombas, compresores, turbinas. Es más complicado. Aquí es un poco más complicado, porque por naturaleza vibra. Bueno, retomando entonces. Entonces tiene el 1 que sería un sistema automático de control. El 2 es la bomba de transferencia que ya hablamos. El 3 es el variador de ángulo de inyección. Parece que la inyección en los motores alternativos no tiene siempre el mismo ángulo. A medida que la velocidad aumenta, se varía el ángulo. En este caso, cuando aumenta la velocidad, lo que se hace es adelantar el ángulo de inyección para que la combustión se mantenga siempre cerca del punto muerto superior y se consiga el diagrama que el presión volumen que hablamos sea el área máxima y se obtenga la mayor eficiencia del motor. Si ustedes un motor le fijan el punto de encendido, ya sea del motor encendido por chispa o motor encendido por compresión, y le varían las velocidades, a medida que aumenta la velocidad, él va a ir perdiendo eficiencia. Hay que ir adaptando para que el diagrama sea máximo. Bueno, eso lo hace también la bomba o un componente de la bomba que es el variador del ángulo. El punto 4, bueno, son los tubos. El punto 5 son los inyectores y el punto 6 son los filtros. Internamente sería la figura de la izquierda, un poco complicado quizás para los que la han visto, la van a ver por primera vez, ¿no? La están viendo por primera vez, porque aquí vemos, bueno, espero que lo vean porque voy a ver si podemos mostrarle un video después de esta explicación para que vean cómo es por dentro. El eje de abajo es un eje de levas, tiene varias levas, en este caso tiene 1, 2, 3, 4 levas, por lo tanto tiene 4 tubos que van a 4 cilindros, que es un motor de 4 cilindros.
Sobre esa leva va, como siempre, un seguidor de leva, aquello como hablamos en el caso de los motores, de los caqués, en este caso son seguidores de leva. Y sobre cada seguidor de leva va a ir un pistón metido dentro de un cilindro, ¿verdad? De tal forma que ese pistón, ese cilindro se va a llenar, así como los motores. Se llena, pero en este caso de gasoil, el pistón sube y el pistón va a expulsar por la parte de arriba, ¿no? Por la parte de arriba va a expulsar el gasoil. Arriba va a ir una válvula check, justo a la salida de la bomba, aquí esto que ustedes ven aquí arriba. Y ahí, cuando el cilindro deja de bombear, el gasoil no regresa a la bomba, sino que, la tubería siempre está llena. Bueno, entonces tendríamos el árbol de leva, los seguidores de leva, los pistones dentro de camisas, y las camisas el pistón va a empujar la cantidad de combustible hacia los tubos y de los tubos al inyector. Entonces, ¿cómo regula la cantidad de combustible? Se va a regular con esta varilla que ustedes ven aquí, que aquí estaría señalizada como, vamos a ver si logro mirarlo. Esta varilla que vemos aquí como es una cremallera, eso es una cremallera, no se ve exactamente como una cremallera ahí, pero eso tiene por la parte interna unos dientes de engranaje y van a girar, ella se va a mover en dirección horizontal, cuando la aceleración va a ser moverla en cualquier dirección, y ella va a girar el cilindro donde se mueve el pistón. Con ese movimiento, el volumen de gasoil va a cambiar. Va a cambiar y por lo tanto voy a mandar más o menos gasoil a el motor. Es así como se regula. Por supuesto que entonces tiene que haber esa varilla, esa cremallera, que es esa barra que ustedes ven allí, va a estar acoplada al pedal de acelerador o la palanca de acelerador para hacer su trabajo. Y en los motores diésel siempre lleva un gobernador, ¿no? O un regulador de velocidad para mantener la velocidad constante. Y si se trata de un motor estacionario, un motor industrial que trabaja a velocidad constante, por ejemplo, para mover una bomba a presión a velocidad constante o mover un generador a velocidad constante, entonces tiene un sistema automático de mantenimiento de la velocidad constante. Eso lo va a hacer en esta parte que vemos aquí, que es la parte de regulación. Bueno, la otra cosa sería que, bueno, él también tiene que tener un sistema de cómo yo paro al motor diésel. Si el motor diésel trabaja por compresión, ¿cómo hago yo para que la bomba deje de bombear, valga la redundancia, si la bomba está acoplada al motor? ¿Verdad? Entonces, tiene que haber una forma para que la cantidad de combustible que se vaya a inyectar sea cero. Eso se hace por ese sistema de giro que tiene el cilindro donde se mueven los pistoncitos. Hay una posición en la cual no sale, o sea, el cilindro no se llena, pero no permite que salga combustible. Esa es la forma como se separa el motor diésel. Entonces vamos a ver, voy a poner un video para que vean cómo es la parte interna. Yo lo voy explicando porque está en inglés. Bueno, en este video ustedes van a ver el proceso de ensamblaje de la bomba. Van a ver los componentes y cómo funciona por dentro. Vamos a... Bueno, ahí están viendo la carcasa, pues, la carcasa del... Ahí entró un momentito aquí, esta parte de aquí. Ahí entró la cremallera. Profesor, ¿y esa cremallera es la que acciona las válvulas? Sí, esa es la que mueve las válvulas.
¿Y cuál es esta diferencia entre esta cremallera y la del árbol de leva? Ya le voy a explicar. Lo que pasa ahora que tengo que controlar la, el video, ¿no? Entonces estamos viendo allí ahora sí la. Voy a regresar un poco para que veamos la entrada de la cremallera y, y le explico. Ah, ahí está. Muy bien. Ahí ven esa cremallera que está entrando. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Ajá. Le pregunté cuál era la diferencia entre un árbol de levas y la cremallera. Ah, bueno, aquí ves el árbol de leva del lado izquierdo, ¿no? Es un eje con unas levas. Y la cremallera es la pieza que está del lado derecho. Es un eje con esta parte oscura que ven ahí, esos son unos engranajes. Unos engranajes, pero rectos, pues no curvos como un engranaje curvo, sino un engranaje recto. Esa es la diferencia. Es el árbol de leva y estos son unos engranajes. Y esto es una cremallera. Cremallera es un engranaje que no es cilíndrico, es lineal. Eso es lo que se entiende por cremallera en la parte de engranajes. Entonces en la carcasa, en la parte de abajo, como pueden estar viendo, va a entrar el árbol de leva o el eje de leva y la cremallera. Vamos a continuar entonces para que vean. Ahí está armando las bombas de inyección. Las bombas. Arriba tienen las válvulas. Y esta pieza que ven aquí, la única que se ve aquí, este tubito que se ve aquí, o este eje pequeño, ese es el pistón que va a estar metido dentro de lo que está debajo, ¿no? De lo que está debajo, que es el cilindro donde él desliza. Ahí entró, ahí están los cuatro. Y des en cuenta que al final, perdón, entonces, aquí esta parte de aquí abajo es el seguidor. Aquí tiene un rodillo que se usa rodillo, acuérdense que se usa rodillo para seguir una leva, para reducir la fricción, porque si el contacto es deslizante, un cilindro, entonces va a haber más fricción. Ahora un rodillo es un contacto rodante y el nivel de fricción es menor y la bomba puede trabajar sin menos desgaste. Acuérdense que aquí las presiones son presiones bastante altas. Des en cuenta que la cremallera que está aquí arriba queda por la parte de atrás de la pieza oscura, que es el cilindro. Yo creo que le nombré que el cilindro aquí abajo, no, el cilindro es arriba, abajo del seguidor. Después lo vamos a ver con más detalle. Aquí están poniéndose las válvulas. Esos son donde se van a conectar las tuberías. Esa es la válvula check. Exactamente esa es. Ese resorte era para apretar la válvula y mantenerla fija. Ahí están introduciendo el eje de levas, los rodamientos para que gire el árbol de leva. Y aquí importante, ahí está entrando un mecanismo que es el que va a acoplarse a la cremallera, que es el que va a empujar hacia adentro o hacia afuera la cremallera. Ahí se va a conectar la palanca de arranque y el sistema de accionamiento automático para mantener las revoluciones constantes. ¿Eh? Ahí salió hacia aquí arriba, ese eje que va a estar acoplado a la cremallera, y desde por aquí arriba girando, yo voy a empujarla hacia adentro, porque esto es una palanca,
hacia adentro o hacia afuera. Ahí está entrando donde lo voy a acoplar. Ahora está entrando la pieza donde voy a acoplar el sistema que va a mantener la velocidad constante, que es el gobernador, se suele llamar gobernador. Los sistemas de control de velocidad constante, tanto para motores diésel como para turbinas, también se le llama gobernador. Esto que ven aquí arriba es el gobernador, que puede ser neumático o puede ser electrónico, o una combinación electrónica y neumática, o puede ser mecánico, antes era mecánico. Esa es la tapa para chequear los pistoncitos, las bombitas, ¿no? Y dense cuenta que ya está aquí de este lado la bomba de transferencia, que es la que va a succionar del depósito. De esta parte que se va a acoplar al motor, y aquí, dense cuenta que aquí hay una ranura variable, eso es que yo puedo mover la posición de la bomba para adaptarlo al ángulo de inyección, más o menos. Tengo aquí para apretar con un tornillo en un extremo hacia allá y lo giro para variar el ángulo de encendido. Ahí está el acople, para acoplarlo al engranaje que tiene el motor. Ahora vamos a verlo por dentro. Ahora vean ustedes el movimiento, cómo la leva va a actuar sobre cada uno de los pistones. ¿Eh? Eso va, por supuesto, acoplado al orden de encendido que hablamos ya. Se cuenta cómo el de la izquierda se le ha quitado el cilindro. Ahí, vean la cremallera detrás que va a girar la pieza negra, el cilindro negro. Y en este se le ha quitado para que puedan ver cómo el pistón sube y baja. Y una cosa que tienen que darse cuenta es que aquí hay una ranura. El cilindro tiene una ranura, que en este caso es vertical, pero después tiene una curva, que es lo que va a permitir que se pueda regular el flujo, la cantidad de aceite, de gasoil que se puede introducir. Ahí, vean la ranura, ¿vieron? Bueno, ahorita la van a ver mejor. ¿No? Ahí ven ustedes el pistón, y lo amarillo es la ranura que va a estar llena de combustible, y el cilindro, que es la parte exterior, tiene una entrada donde va a entrar el fluido. De tal manera que cuando este pistón suba y tape, vamos a decir, como el caso de los motores de 2 tiempos, tape la lumbrera, entonces de ahí para arriba es que puedo comprimir. Ahí, por ejemplo, ahí está llenándose, imagínate tú, y ahí en ese punto ya cerró y comprime. Comprime porque el fluido que se viene por esta ranura se viene también por aquí, pero aquí está en esta parte cerrado, no puede. Y ahora le explico. La cantidad que se va a inyectar es esta. Él va a seguir subiendo y va a inyectar hasta que esta ranura entre en contacto con el conducto este de succión, porque entonces cuando haga contacto por la alta presión se va a regresar para acá. Esa va a ser la distancia recorrida de inyección desde aquí hasta que consigue la ranura. Esta es la distancia. Por lo tanto, si yo roto, ¿verdad? Este cilindro exterior, de tal forma de que me quede en esta posición que estoy llevando aquí, no hay donde está, sino aquí, la distancia de recorrido va a ser esta, menos flujo. En este lado, en esta posición tiene toda esta distancia más flujo. Ese es el principio de funcionamiento de las bombas de inyección.
en línea. Yo muevo el cilindro para que la distancia recorrida por el pistón antes de que se entre en contacto esta ranura con la salida, la cambio de posición y varío la cantidad de combustible y por lo tanto de esa forma yo regulo la potencia del motor. Más combustible, más potencia. Esa es la forma. Entonces cuando ustedes tienen una bomba y empieza a tener problemas es porque hay desgaste y entonces parte del gasoil se pudiera venir por aquí, empieza a tener problemas la bomba. Entonces eso es lo que hacen cuando ustedes vayan a mandar a reparar una bomba o van a trabajar en un sistema de mantenimiento de bomba, sacan y miden las tolerancias a ver si esto está dentro de tolerancia. Y por eso es que es importante que en los motores diésel los filtros estén siempre actuando de forma eficiente, porque un filtro que le entre en partículas va a terminar desgastando esto y estas piezas son muy costosas. ¿Ve? Ahí ven cuando abre y ve ahí en esa parte. Ahí bajó, ahí se llenó nuevamente y a partir de allí comenzó. Y ahí ven ahora el accionamiento de la cremallera atrás, cómo gira el cilindro. ¿Ven? Eso es lo que hace. Profesor, tengo una pregunta. Díganos. Entonces, el árbol de levas es el que a mí me va a indicar en qué momento se va a introducir el fluido, pero esos pequeños pistones también me van a regular en qué momento entra mediante la cremallera, mediante lo que le indica la cremallera. Ok, ahí tienen la figura. El árbol de leva, como es una leva, todos saben que una leva y debieron haber hecho hasta calcular leva ustedes en uno de sus cursos. Sí, claro. Entonces, la leva lo que da es una altura y un ángulo de apertura y un ángulo de cierre. Y bueno, ¿cómo llaman eso? Un perfil de cómo va a abrir, si rápido, a velocidad o aceleración, y ese es el diseño. Pero ella, aquí en este caso va a dar una altura, va a dar el desplazamiento máximo que va a tener el pistón. Eso no puede variar, eso siempre se va a mover lo mismo. Pero no siempre va a inyectar lo mismo. Va a inyectar lo que la distancia que va a haber desde la parte de arriba de la ranura hasta la ranura del cilindro hasta la ranura del émbolo. Dese en cuenta que ahí está la cremallera moviendo, en este caso está la cremallera, no sé si está moviendo el pistón, pudiera mover también el cilindro, pero está moviendo el pistón en este caso. Y al mover el pistón, entonces el pistón que gira es igual, lo que nos importa es la relación. Entonces, el árbol de leva, la leva te da la altura, lo máximo, pero la cantidad la va a definir la cremallera en función de la posición de esta ranura que tiene el pistón. Eso es lo como va a regular. Vamos a ver. Vamos a ver, véanlo allí. Ahí está succionando. Se llenó todo. Ahí cambia de posición. Ahora la distancia es mayor. Solamente se regula la carrera efectiva. Siempre va a levantar lo mismo, pero la carrera efectiva va a ser distinta. Es así como va a funcionar. ¿Alguna? Bueno, ya quedó claro entonces este sistema de bombeo y de inyección, y vamos a pasar al otro tipo, las bombas rotativas. Entonces, ¿qué significa bomba rotativa? También, las bombas rotativas son bombas donde los pistones, en principio es el mismo, pero los pistones no están en una
Ya salí de las tapas. No las vendí, no se las vendí. No, los pistones no están ubicados en línea como la anterior, sino que están ubicados en forma radial. Aquí en la figura de la izquierda no se ve muy bien, pero ahorita vamos a poner un video que conseguí donde aparece bastante explicado. Donde se ve, esto que ven aquí serían como bueno, ¿dónde está? Es aquí. Aquí adelante, es aquí adelante. Esta es la salida de alta presión. Entonces aquí adelante hay una leva, y la leva en este caso no es una leva, un eje, sino que es un disco que tiene varias levas. O sea, tiene forma de, ¿cómo se puede decir? Sí, tiene lóbulos, es como lóbulos, un disco con lóbulos, no es cilíndrico, sino que tiene una especie de una mesa, pero con la esquina redondeada. Entonces, cada vez que pasa por una esquina, mueve un pistón que están ubicados en forma radial, como los motores radiales que hablamos en las clases pasadas. Lo que sí vale la pena explicarle, pero después que veamos la explicación bien clara de esto, cuándo se usa una y cuándo se usa otra, ¿no? Bueno, entonces el video quedó para más adelante, porque no lo coloqué aquí. El otro sistema de bombas es la bomba inyectora. La bomba inyectora, como ustedes ven aquí, hay un balancín que mueve una aguja que está metida dentro de otro cilindro, con una punta cónica, que es lo que se suele llamar tobera, y esa punta cónica, ahí hay un espacio, ella cierra, pero hay un espacio interno que no te lo voy a poder explicar así, no lo ven. Y cuando el balancín empuja una determinada cantidad de gasoil. Entonces, que a la vez esto, y como empuja el gasoil y sale directamente, entonces esto es a la vez, mide la cantidad, que es lo que hace la bomba, y inyecta, que es lo que hace el inyector. En este caso particular, estarían viendo también, es electrónico, tiene aquí un electroimán, que el electroimán es el que va a medir cuánto gasoil vamos a inyectar, o sea que se gradúa la posición del motor en función de electrónicamente. Es un poco más difícil de verlo, pero vamos a ver más adelante. Bueno, la inyección electrónica lo que hace es medir el caudal y el momento de manera electrónica. La inyección electrónica no tiene nada que ver con el inyector, propiamente dicho, la pulverización. Normalmente puede regular cuánto caudal voy a meter, o sea, voy a regular el motor y puedo también electrónicamente saber cuándo le meto corriente para que inyecte, o sea, puedo variar el ángulo de inyección. En cuanto a los tipos de inyectores de inyección dentro del motor, ustedes van a conseguir dos tipos, igual que en los motores de encendido por chispa. Aquí va a haber inyección directa e inyección indirecta, pero es un poco distinto o bastante distinto. La inyección indirecta en el motor diésel es una inyección que se realiza en una cámara de combustión que no es la principal. Es una cámara de combustión que se suele llamar precámara. En la figura de la izquierda, de la derecha, pueden ver ustedes un inyector instalado dentro de una de esas precámaras. Ahí pueden ver la precámara y se dan cuenta, si se pueden aquí ver, que de esa precámara hay una comunicación hacia la cabeza del pistón, la cámara que está encima del pistón, que esa es la cámara principal de combustión. Y además hay un elemento aquí que estamos viendo, que no sé qué hace allí. Bueno, yo sí sé qué hace, pero ustedes pueden decir, bueno, pues además del inyector, ¿qué hace esta pieza aquí? Eso es una resistencia de precalentamiento. En los motores diésel que usan precámara, tienen o tuvieron un problema de arranque en su inicio, y eso se resolvió precalentando antes de arrancar el motor. ¿Por qué ocurre esto? Imagínense ustedes van a iniciar en la mañana, ¿verdad? O tienen su vehículo toda una noche parado y lo van a encender. Cuando le dan para girar, que el motor de arranque lo pone a girar y comprime, aumenta la temperatura
obviamente, del aire que está aquí, pero el aire que está dentro de la cámara, ese aire no va a aumentar la temperatura mucho, porque primero está cerca de las cámaras de refrigeración, que son estos orificios que ustedes ven aquí, o sea, está frío. Y a pesar de tener la misma compresión, no va a tener la temperatura de autoencendido y el motor no va a encender. Entonces, lo que hicieron los fabricantes fue añadir una resistencia eléctrica, que cuando uno va a encender el motor, uno pasa el switch, eso calienta ese aire de allí, y entonces el motor empieza a girar. O sea que hay una etapa previa antes de empezar a girar el motor, que es precalentar. Y de esa forma se logró que los motores con precámara funcionaran y operaran. La figura de la izquierda, bueno, es un esquema para que vean, por lo menos hay diferentes diseños de precámara y vean el orificio por donde pasa. La inyección directa es la que estamos viendo aquí, se inyecta directamente dentro de la cámara. Ahora viene la pregunta obvia de ustedes. ¿Cuándo se usa uno? ¿Y por qué inventaron uno que es complicarse la vida, aparentemente complicarse la vida? Y porque tienes que añadir una resistencia, porque no lo hacen todos de inyección directa, o que tenía la inyección directa que tuvieron que inventar el otro, ¿verdad? Entonces ya viene la explicación. Si yo inyecto directamente aquí, como estoy viendo la inyección directa, obviamente que la combustión va a realizarse, pero el proceso de vaporización de las gotitas, de mezcla y de combustión, va a durar un tiempo. Yo, para agilizar eso, yo tendría que generar bastante turbulencia allí para que las gotas se evaporen rápidamente. Y bueno, cualquier otro mecanismo asociado a aumentar la temperatura y la turbulencia para mezclar el oxígeno del aire con el combustible. Eso se investigó mucho y se desarrolló hasta donde pudo, hasta que creo que fue el fabricante alemán Bosch que propuso o investigó y demostró que si se instalaba una precámara, una precámara y se inyectaba en la precámara, la combustión se hacía más rápido. Entonces usted preguntará, ¿y por qué se hace más rápido? Por la razón siguiente. Cuando el problema de la inyección directa es que, bueno, hay una velocidad más o menos importante, pero no tan rápida, no tan grande dentro de la inyección directa. Pero en la inyección directa, si yo inyecto aquí y aquí se empieza a producir la combustión, aquí va a haber un incremento de presión y de temperatura no tanto, pero de presión muy alta. Al aumentar la presión alta y este conducto hacerle forma de tobera, con la tobera lo que hace es aumentar la velocidad, el flujo va a salir a una velocidad muy grande, incluso llegando a la velocidad sónica. Ese chorro de llama entrar aquí adentro, ¿verdad? Y conseguir más aire, va a aumentar, o efectivamente aumenta la velocidad con la cual ocurren esos procesos que le hablé anteriormente, y la combustión es más rápida. ¿Por qué ocurría esto? Porque antes de aparecer la precámara, los motores diésel, la máxima velocidad que se conseguía eran 2000 revoluciones por minuto, y eso era bastante. Antes eran 1500, 1600 revoluciones, no se podía. Entonces, cuando se quiso aprovechar la eficiencia del motor diésel, por ejemplo, el motor diésel tiene una eficiencia alrededor del 50, 55%, con el motor encendido por chispa que está en 30, 35%. Entonces, si se quiere aumentar la eficiencia para ahorrar combustible o mejorar el consumo de combustible, yo tendría que, si lo voy a llevar al sector de automoción, yo tendría que aumentar la velocidad para que no ande yo con un vehículo que lo máximo que puedo alcanzar son 80 kilómetros por hora. Eso no para ningún dueño de un vehículo lo quiere. Entonces apareció esto y aumentó la velocidad. Y por eso es que los motores diésel de automoción pueden alcanzar 6000 revoluciones y compiten de tú a tú con un motor encendido por chispa en cuanto a velocidad, ¿no? Obviamente todavía el motor diésel, el motor encendido por chispa tiene la ventaja de la potencia específica, potencia por unidad de peso, es mejor, más potencia por unidad de peso, pero el diésel con esto consiguió más potencia y entonces ya sí se usó en vehículos y entonces agarró un sector importante de ese mercado de vehículos. Los motores de automoción diésel todos llevan precámara.
porque si no llevaran precámara no pudieran trabajar a altas velocidades y un vehículo no pudiera alcanzar 150, 160, 180, 200 kilómetros por hora. Esa es la razón por la cual ellos existen. Entonces, es difícil que ustedes lo consigan. La inyección por precámara en un motor diésel de camión o de barco o industrial, porque allí ese problema de la velocidad no es importante. Ahí lo importante es la eficiencia, que en eso sí es más eficiente la inyección directa, porque esta inyección indirecta, vamos a inyectar la misma cantidad de combustible, pero se va a perder más energía, porque parte de la energía que se calienta, que se libera aquí, se va a ir más rápidamente al sistema de enfriamiento. Y además hay una pérdida por fricción importante de los gases cuando pasan, y eso también es energía que se pierde al final en la combustión. Y eso afecta el diagrama presión-volumen. Entonces, los motores con cámara de inyección indirecta son más ineficientes que inyección directa, pero son más rápidos. Entonces, bueno, ahí está, cada uno tiene su ventaja y tiene su campo de aplicación. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con motores diésel estacionarios de generación de electricidad, todos van a ser inyección directa. Ahora, si ustedes se compran un vehículo, va a ser de inyección indirecta. Esa es la razón por la cual los dos sistemas de inyección se siguen utilizando. Y ahora quería hablarles sobre la inyección piloto. Esto va dirigido más a la parte de motores industriales. Ustedes puede ser que vayan a trabajar en un barco o en una empresa de generación de electricidad o una empresa que esté utilizando para mover bombas, compresores. Y entonces utilicen gas y diésel. El gas es ideal para operar como motor encendido por chispa, no como motor diésel, aunque ya la tecnología se está desarrollando. O sea, inyectar el gas en vez de inyectar diésel a la alta presión, ya eso también ya se puede hacer. No hay ningún tipo de problema. Pero bueno, antes era más problemático lograr inyectar, pero ya se está utilizando. Pero ustedes lo que van a conseguir en motores grandes es motores duales, o sea, con gasoil y gas. Pueden trabajar con gasoil solo, pueden trabajar con gas solo, o pueden trabajar con uno y otro, ¿no? La idea de usar el gas es por razones económicas, fundamentalmente. Si ustedes trabajan en la industria petrolera venezolana o cualquier industria petrolera, el gas para la industria petrolera no es muy costoso porque eso es parte del producto que ellos tienen, ¿no? La materia que ellos tienen, y por lo tanto es el combustible que más barato les sirve. Entonces tienden a usar gas, ¿no? Pero el diésel, para que el motor opere como diésel, si yo tengo una alta relación de compresión y yo voy a inyectar el gas antes de la compresión, se va a autoencender por la alta presión. Entonces, tengo que introducirle una baja concentración de gas. El dosado tiene que ser un dosado muy pobre, o bastante pobre, no muy pobre, bastante pobre, y de tal manera que con la compresión diésel no se autoencienda, y después al final inyecto diésel, pero en mucho menor cantidad, y me ahorro diésel. Esa es la idea de la inyección piloto. Además, también tiene otra idea. Si en los motores industriales grandes se pueden usar combustibles malos, vamos a llamarlo malos entre comillas, que no es gasoil, que pudiéramos decir que es un combustible bueno, pueden usarse el fuel oil, que eso es un petróleo liviano, ¿no? Eso también genera, es difícil de que se produzca la combustión. Entonces, esos combustibles que son productos, vamos a decir, residuales, no tan residuales del proceso de destilación de petróleo, se utiliza para ese tipo de máquinas muy grandes, en lugares donde la contaminación no sea un problema. Pero para aumentar la velocidad de combustión, se le inyecta gas para que el gas ayude a quemar esos malos combustibles, que llamamos malos de combustible entre comillas. Entonces, esa inyección piloto todos también la pueden conseguir en la industria. Ahí le estoy poniendo dos fotos, ¿verdad? Del sistema de inyección de un motor, donde pueden ver arriba la tubería de líquido y debajo la tubería de gas. La tubería de gas inyecta en el tubo de admisión para emitir durante la carrera de admisión, y la tubería de líquido va a ir directamente al inyector donde se va a producir la combustión. O sea, aquí la inyección inicia la combustión, pero no se gasta tanto diésel porque hay gas. El gas sustituye una parte. Esa es la idea. Además que
Esto también va a reducir las emisiones de algunos gases contaminantes como el óxido de nitrógeno a la temperatura. Se puede utilizar tanto en motores encendidos por chispa como ese que estoy mostrándole, donde se pueden ver las dos válvulas, o en motores diésel, como este que le estoy mostrando aquí, donde ustedes ven que el gas entra por las lumbreras de admisión. El pistón está aquí debajo. El pistón cuando pase cierra la entrada de gas. Y luego arriba se va a producir la inyección por el inyector piloto, por el conducto y se va a producir la combustión. Eso también lo van a conseguir. Vamos a ver ahora este pequeño video, lo voy a adelantar, para que también vean cómo funciona esto en este tipo de máquinas, ¿no? Ustedes pueden conseguir en su actividad profesional. Entonces, están viendo el video y van a ver, van a parar un momentito aquí, van a ver van a ver 5 posibilidades, 5 condiciones, ¿no? Van a ver el motor de, no sé si es 2 tiempos, aquí creo que no está, aquí están 5, hay 5 posibilidades, el diésel solo, los motores de 2 tiempos duales, los motores diésel solo, el motor diésel con gasoil y gas, bueno, este gasoil con un backup, trabajar en modo backup, y el de 3 combustibles, que no lo tiene, no lo tiene aquí, solamente hay gas en este video. Ahí, para que entiendan el motor, este motor, la tubería azul, es donde entra el aire de admisión, ¿no? Y estas 2 válvulas que ustedes están viendo ahí son las válvulas de admisión. Hay 2 válvulas de escape que están detrás, no se ven. Y ven por el lado izquierdo la tubería de combustible. Entonces, eso sería el funcionamiento normal, el tipo de funcionamiento normal de este tipo de motor con el combustible líquido. Ahí está inyectándose el diésel a alta presión y funcionando normalmente. Ahora vamos a ver el motor de 2 tiempos. Ese es el que le tomé la figura y vemos el motor de 2 tiempos, cómo funciona, ¿no? Acuérdense que aquí en la parte de abajo pueden ver las lumbreras de entrada de succión, de admisión. En el medio están unos inyectores de gas y arriba está la válvula de descarga. Vean cuando se produce, por debajo entra aire, ahí entra el gas y arriba entra la inyección por aquí, ¿no? de gasoil. Ahora vamos, este sería diésel solo. En este caso puede trabajar con gas, aquí con la tubería arriba de gas y aquí la de combustible. Puede trabajar con gas solo, con líquido solo o con una combinación de los dos. Ahí solo trabajando con líquido. Bueno, el anterior no estaba trabajando con los dos,
Aquí se cierra el combustible, el gas y solo queda con, bueno, ya esto ya sabemos ya cómo funciona. Estos son motores industriales que usan fuel oil o petróleo casi crudo. Cuando hay gas, entonces es el mismo motor, pero pusieron del lado derecho ahora el gas. Y vean cómo se inyecta el gas en el tubo de admisión. Ahí, la parte verde es el gas cuando se inyecta, cuando el pistón va bajando, cuando va succionando. Y después cuando llega arriba, entra la parte líquida. Así funciona. Bueno, eso era lo que quería mostrarles en esta parte. Okay, ahora van a ver un sistema de inyección, porque me interesa que vean la bomba rotativa, que es más difícil de explicarla con una presentación. Entonces aquí tenemos de un fabricante, ya vieron ustedes el nombre, y ahora este video. Esa es la bomba rotativa que ustedes están viendo allí. ¿No? La van a ver por dentro cómo funciona, que es diferente a la que ya le expliqué. Ahí van a ver la pieza, ¿no? La leva rotativa, y aquí estaríamos viendo el fluido, cómo está llegando, el verde. Vamos a ver un poco más en detalle. Y arriba se ve el pistón, cómo lo sube y lo baja. La parte roja es la alta presión. No se ve bien, vamos a ver si lo podemos ver un poco más en detalle. Estas son las salidas. Donde se regula realmente. Vieron justo una válvula. Ahora aquí se ve más claramente. ¿Ve? Ahí se ve, esta tiene es un eje excéntrico que tiene tres lóbulos. Y aquí hay tres cilindros, que cada uno de esos cilindros en una vuelta, ¿verdad? Van a ser accionados 3 veces. O sea, aquí es como que tuviéramos un motor en línea de 6 cilindros. Entonces, con una sola bomba de esta más pequeña, yo alimento 6 cilindros simultáneamente. Porque cada vez que uno de ellos puede alimentar, pueden alimentar 9 cilindros. ¿No? Bueno, depende del diseño que se quiera hacer. Pero el asunto es después que él va a bombear cada uno 3 veces. Bombea hacia la parte de arriba y ahí están las valvulitas check, que solo permiten el flujo en una dirección. ¿No? Hacia la descarga, cada uno de ellos está conectado a la descarga, que son las líneas rojas, y eso va hacia el inyector.
Ahora, en este caso, como esos son vehículos que utilizan el sistema Common Rail, entonces aquí en este caso no podemos hablar, como le estoy diciendo, de alimentar nueve inyectores. Aquí simplemente lo que se trata es de alimentar el tubo común, que es este que vemos aquí. O sea, simplemente van a ver por cada vuelta, cada uno va a inyectar 3 veces, 9 veces, la cantidad de gasoil que hacen falta para que los 4 cilindros, los 6 cilindros se inyecten. O sea, quiere decir que uno de ellos no es suficiente para alimentar todo el cilindro. Está diseñado, entonces la bomba se hace muy pequeñita, muy pequeña y puede mandar bastante flujo, ¿no? Por eso es que las bombas de inyección de los motores de automoción son pequeñas, porque, como pueden ver, pueden enviar bastante gasoil con un tamaño bastante pequeño. Entonces, ellas lo que tienen que mantener es el riel común a presión constante, que tiene un regulador que mantiene esa presión. Y cada uno de los inyectores va a abrir cuando el sistema electrónico le indique que tiene que abrir. Ahí está el tubo Common Rail presurizado, ¿ve? Y cada uno de los tubos hacia los inyectores también presurizado. Y esto que aquí pestañea hacia la derecha es el regulador de presión, que va a mantener la presión que hace falta para que siempre se inyecte la misma cantidad. La línea verde es el retorno, el gasoil que no hace falta, se regresa, o que no se consume, se regresa. Ahí estarían viendo el regulador. Y ahora vamos hacia los inyectores. Y aquí ya le voy voy a aprovechar de explicar algo que tengo que explicar anteriormente. El gasoil llega a alta presión, que es el rojo, y se ubica aquí en la parte inferior. ¿Ve? En la parte inferior, esto que vemos aquí adentro es la aguja, o es la válvula, que vemos aquí adentro, que va a ser accionada desde arriba por el balancín, si es una bomba inyector, o va a ser accionado desde arriba por la electroválvula, o sea, una electroválvula que genera un campo magnético y la levanta. Y después que desactiva el campo magnético, cae nuevamente por efecto del resorte que tiene aquí arriba. Y mantiene cerrado esta salida aquí, este orificio. Pero hay un espacio, ¿verdad?, entre vamos a decir, la parte de abajo de esa válvula, donde hay gasoil. ¿Ve? El gasoil no puede salir porque la punta está tapando precisamente la salida. Pero tan pronto la electroválvula levante, deja salir, ¿no? O mecánicamente, cuando hay una presión suficiente como para levantarlo, también deja salir. Ahí se está haciendo electrostática, electrónicamente. Y ahí vean cuando levanta cómo sale, ¿eh? Así se tapa. Cuando levanta la válvula interna del inyector, ahí sale, ¿eh? Cierra, es así como funciona. Y esta inyección directa inyecta directamente dentro de la cámara de combustión. Entonces, ¿cuál es la función del inyector? La función del inyector no es regular el motor. El inyector no decide cuánto gasoil voy a inyectar. Eso lo decide la bomba o el sistema de control de la bomba. El inyector lo que va a ser responsable de que el combustible inyectado se inyecte lo mejor posible para que se queme rápido. O sea, él va a contribuir que la velocidad de la combustión o el proceso de combustión se realice mejor, lo mejor posible. Cuando el inyector se daña, entonces no se logra una buena combustión o no se produce la combustión. No pulveriza bien. Si él no pulveriza, no enciende. El combustible líquido sin pulverizarlo no va a encender. Entonces, esa es la función. Y además, eso lo va a hacer porque se inyecta a muy alta presión. O sea, hay unos orificios muy pequeños, tipo tobera, que van a aumentar una velocidad y eso va a generar un spray. Y ellos tienen arriba, en la parte exterior superior, un resorte que regula la presión a la cual abre. O sea, la presión de inyección. Eso lo regulan.
Entonces nosotros decimos, el flujo lo regula la bomba y la presión y la pulverización la regula el inyector. Los dos son importantes, obviamente. Si falla uno, no funciona. ¿Ve? Ahí sacamos la tapa de abajo y ahí vemos la valvulita de inyección. Se puede separar y se puede sacar. Y aquí está la válvula interna, bueno, y los componentes del inyector. Esta pieza que está aquí arriba es la pieza que sube y levanta el inyector, o permite que la válvula de aguja que tiene el inyector levante. Ahí están todos los componentes. Bueno, entonces ya vimos cómo funciona la bomba de inyector. Ahí ven en la figura, ahora la pueden ver ustedes más claro, la bomba rotativa, ¿no? Con los tubos, el common rail, o el riel común, como le llaman en español o en inglés, como se suele llamar, y cómo alimenta cada uno de los inyectores. Los inyectores inyectan directa o indirectamente en las cámaras de combustión. Entonces voy a explicarle un poco cómo funciona el inyector, aunque ya hemos hablado, ¿no? Aquí estaríamos viendo el de la figura derecha un inyector electrónico diésel y el de la izquierda un inyector mecánico diésel. El inyector de la izquierda es mecánico porque no tiene, ustedes no ven por ahí ninguna bobina electrónica, ningún cable, nada. Este era el mecánico, el tipo convencional que usan los motores grandes y los motores viejos que no son de encendido electrónico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí vemos entrada de combustible. Es el inyector, ¿no? Corta el inyector, hay un conducto interno y el gasoil va a venir y va a llenar la cámara inferior, ¿no? Como te llamamos tobera. Esta cámara inferior, la parte blanca, eso va a estar lleno de gasoil, pero no puede salir porque está tapada la salida exactamente. Si esto levanta, que eso va a estar a presión, porque la presión, la bomba nos la está mandando la bomba, a una determinada presión que la define este resorte. Yo regulo aquí, aprieto o aflojo el resorte para saber indicar a qué presión va a abrir. Entonces, él va a funcionar. La bomba, como pone que los líquidos son incompresibles, la bomba empieza a enviar, él no va a comprimirse, a reducir volumen, simplemente aumenta presión, y cuando la presión sea la suficiente para mover el resorte, esta parte interna va a subir. Y al subir, ¿por qué? Porque aquí hay un orificio, o sea, es cilíndrico, por supuesto, porque en el corte se ve solamente esto. Esto está lleno de gasoil, y aquí hay una forma cónica, de esta forma que la presión tiene una componente vertical y una componente radial. La componente vertical se anulan porque es alrededor del cilindro, pero las componentes verticales son todas hacia arriba y termina levantando la fuerza que se genera hacia arriba, termina levantando y generando la inyección. Es así como funciona esto. Entonces, lo que uno tiene que garantizar desde el punto de vista operacional es que se mantenga la presión y que, por supuesto, el orificio de aquí no esté sucio, no esté destruido, no tenga desgaste, y que la pulverización sea la pulverización adecuada para que el motor funcione perfectamente. También es importante de que no haya aire en el sistema, porque si el sistema hay aire, la compresión del aire va a impedir de que el motor funcione. Tiene que haber solo líquido. Ahí ven ustedes un esquema bastante didáctico de cómo funciona el inyector, en este caso un inyector electrónico. Aquí vemos la bobina, ¿no? Que es esta parte roja que ven aquí. Esa bobina, cuando se energiza, entonces levanta la parte magnética que vemos aquí, con eso sube completamente el eje o baja el eje, depende de cómo funciona. En este caso particular funciona bajando. O sea, cuando baja, cierra la válvula de entrada y el fluido que está aquí adentro lo envía hacia abajo. Pero aquí lo que quería que vieran era en el tiempo, las señales. La señal eléctrica cuando llega a la bobina, que comienza en este punto, en una posición del ángulo de giro, la señal cuando el pistón empieza a subir no coincide, hay un desfase, llega la señal eléctrica, después de un cierto tiempo, es que el pistón empieza a subir. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que hay un juego entre la bola esta que está aquí y el eje de arriba
del inyector. Entonces hay un tiempo que se mueve. Es este tiempo que vemos aquí. Y se cierra la válvula, o sea, se empieza a mover vamos a decir, la bola esta, pero hay un cierto tiempo que esto coge presión y empieza a inyectar. Entonces, la inyección, que es la presión de inyección, también está desfasada. Esto es importante. Hay un desfase entre la señal eléctrica, el desplazamiento de la aguja o del émbolo dentro y la presión. Eso, por supuesto, que eso está bien calculado, eso está bien estudiado y la computadora tiene esas gráficas. ¿Ven? Y la computadora sabe con cuánto ángulo de adelanto o en tiempo de adelanto, normalmente se mide en ángulo, debo mandar la señal para que en el ángulo determinado se me vaya a producir la inyección determinada que yo quiero hacer para que el motor no opere adecuadamente. Todo eso se prueba antes de que el motor vaya a salir al mercado y a la computadora se le meten todas estas curvas para que funcione adecuadamente. Bueno, ya aquí vemos, aquí son los detalles que quiero que vean en la punta, ¿no? Aquí vemos unas puntitas, ¿no? Como cierra y vean el espacio que yo le digo, el espacio que queda alrededor para que la presión que actúe sobre el cono haga que la fuerza sea hacia arriba, ¿no? O hacia abajo, depende de, bueno, normalmente lo que hace siempre es levantar. ¿Vean? Y entonces hay unos orificios muy pequeños en la punta aquí de tipo tobera, que pueden haber varios orificios o un solo orificio y por ahí sale. Esta pieza de abajo, como se desgasta debido a la fricción, se cambia. ¿No? Uno no cambia todo el inyector, sino que vende solo esta pieza de aquí abajo. Que les digo, se le llama la tobera del inyector, porque por los orificios que tiene abajo. Aquí está el corte de la cremallera, que ya discutimos, ¿no? Cómo mueve el cilindro. En este caso, den cuenta que la cremallera mueve es el pistón. Aquí abajo vean que el pistón tiene un pasador y hay una pieza, que el cilindro es pero hay una pieza exterior que es la que está acoplada a la cremallera y la cremallera mueve por aquí debajo el eje, el pistón que viene de abajo. La mueve al pistón, no mueve a el cilindro. Pero al principio es el mismo. Y aquí vemos la entrada y aquí vemos la ranura vertical y la ranura helicoidal. Y la distancia que va aquí arriba es exactamente la que indicaría aquí debajo. El volumen que va a descargar es exactamente esta distancia que vemos aquí. Bueno, ustedes van a conseguir inyectores que tengan muchos orificios, inyectores de multi orificios, varios orificios, y van a conseguir inyectores que tienen uno solo. En la inyección indirecta no hacen falta este tipo de poco de orificio que encarece el inyector, sino con uno solo es suficiente, porque con inyectarlo al final lo que importa ahí no hay una combustión muy eficiente en la precámara, sino que la combustión se va a ocurrir ya en la cámara y entonces no hace falta tener inyectores tan caros. Esto se le llaman inyectores de un orificio o inyectores de espiga o inyectores de tetón, un nombre que se les suele llamar. Y aquí tengo un corte de uno de los fabricantes de inyectores electrónicos, ¿verdad? Que al fin y al cabo lo que van a regular, hay diferentes diseños, pero aquí está uno donde va a regular la cantidad, ¿no? de fluido que va a pasar hacia la parte de inyección. O sea que acuérdense que esto no regula la cantidad realmente. Bueno, sí, este es una bomba de inyección, disculpen un momento, porque no tiene una bomba aparte, esta misma es bomba de inyección, por lo tanto sí hay que regular la cantidad de fluido que va a entrar. Y eso se regula entonces electrónicamente. Bueno, ya el detalle, tienen ustedes que sentarse con más calma con la información que le he dado y si trabajan en esto de comprender. Aquí tenemos otro caso más, ¿no? Donde una pieza electrónica regula cuánto hay que dejar pasar, ¿verdad? Y la válvula la abre realmente el balancín que va a estar aquí arriba. Pero este señor, que es el que regula la cantidad, es el que va a abrir y va a cerrar la cantidad de combustible. Y quise ponerle esto, porque yo sé que ustedes, cuando a lo que les guste la parte de motores y vayan algún día a un taller de motores, entonces van a ver estas piezas que tengo aquí. Van a ver esta máquina, que es la máquina que
regula y evalúa la bomba de inyección y los inyectores. Aquí tiene colocada una bomba y entonces eso se coloca la tubería de cada una de las salidas de la bomba en línea y se mide cuánto está bombeando, el flujo que está bombeando, a ver si está dentro de lo esperado. Y la otra es la bombita que ven aquí arriba, que es una bombita para saber cuánto es la presión, ¿verdad?, a la cual abren los inyectores. Se le coloca el inyector y se le va dando presión y ve a qué presión abre. Si no abre a la presión adecuada, se ajusta el resorte arriba, la tuerca que lleva arriba, y de esa forma se regula el inyector. Es la misma que vemos aquí debajo, pero la de aquí debajo también tiene ese punto 4 que ven ahí. Eso es una cámara de vidrio o de plástico que uno puede ver el chorro del inyector. Cuando el inyector abre, por el efecto de la acción de la bombita hidráulica, uno ve la pulverización. Entonces eso tiene que tener un patrón. Hay varios patrones y si el patrón está dentro del patrón esperado, el patrón es la forma como se distribuye el chorro, entonces uno dice que está ahí. Eso es lo que hacen cuando ustedes mandan a que le evalúen un inyector o que le regulen un inyector. Regulan la presión, regulan si el chorro está bien. Y cuando es una bomba, regulan que la cantidad de fluido lo haga adecuadamente. Y por supuesto también si funciona bien los sistemas de ajuste de punto de inyección o de regulación en función de la velocidad. Vamos a pasar ahora al proceso de combustión. Del proceso de combustión, lo que quiero que sepan que el motor diésel, la combustión diésel, el diagrama diésel, que ya ustedes lo han visto, ya de solamente esta parte que vemos aquí, se caracteriza por tres zonas. El punto de inyección, que comenzaría el ángulo θ1, eso mide en ángulo de cigüeñal. Luego aparece el punto, comienza la sección θ2, y luego tenemos la sección θ3, y finalmente la sección θ4. O sea, tiene tres zonas perfectamente definidas en el sistema de combustión. El punto de inyección está claro. El punto θ1 es el punto, o sea, vamos a decir, la fase θ1 es la fase de retraso. Esa es el tiempo que dura desde que yo inyecto hasta que empieza a subir la presión. Bueno, la presión por razones de combustión, no por razones de compresión. Porque como siempre se inyecta antes del punto muerto superior, obviamente que el pistón va subiendo y sigue comprimiendo. Entonces eso es lo que ustedes ven aquí desde el punto de inyección, la presión va subiendo y si no hubiese inyección, seguiría la línea punteada y bajaría. Pero en el punto donde comienza θ2 es donde la figura de la derecha se va a producir, no, esto es solamente la inyección, donde se va a producir la liberación de calor. La reacción química de combustión va a empezar a aparecer y va a venir el incremento de presión. Importantísima esta segunda fase, la fase 2, ¿no?, que es la fase del periodo de rápido incremento de presión. Esta es la responsable del ruido que uno oye de la combustión diésel. Si esta pendiente es demasiado alta, entonces uno oye un ruido alto y una vibración alta. Entonces ella no debe ser tan alta, debe ser normal, pues, permitida. Ahora, ¿de qué depende esa pendiente? Depende de la θ1. Si θ1 es muy larga, o sea, quiere decir que está inyectándose mucho combustible y cuando se produce la combustión, quiere decir que hay mucho combustible, se va a producir una liberación de calor muy alta. Entonces va a producir una pendiente muy alta. Entonces este θ1 es nocivo que sea muy largo. Tiene que ser lo más pequeño posible. La calidad del combustible se mide en función de θ1. Si θ1 es pequeño, la calidad de combustible es buena. Si θ1 es grande, la calidad de combustible es mala. Y eso se va a medir con un parámetro que se llama el número de cetano. En la gasolina era octano. Aquí es cetano. Los que tienen cetano alto tienen un θ1 pequeño para que no haya ese incremento brusco. De esa manera se va a inyectar la misma cantidad de combustible. Lo que no me interesa es que desde que inyecto hasta que se produzca la combustión sea muy larga. Entonces ya le explico ya la calidad del diésel. Entonces hay diésel bueno, hay diésel malo. Y entonces ustedes tienen que pedir el diésel que ustedes necesitan para su máquina. Porque si no, pues van a tener problemas de presiones muy altas, vibraciones, ruidos en sus motores y al final eso va dañando
cigüeñal y esa cantidad de cosas. E incluso aquí se puede producir también la vibración que hablamos de la detonación, que también aquí hay una detonación que se puede producir, o sea, una vibración aquí arriba, que ya se lo voy a mostrar. Entonces, teta 1, tiempo de retraso. Teta 2 es el tiempo de la combustión del combustible que ya estaba inyectándose, y de teta 3 ya es la combustión del gasoil que va saliendo. Cuando llega a teta 3 ya no queda gasoil adentro, sino se ha quemado todo, y el gasoil que va entrando se va quemando, y esa es la zona teta 3. Es lo que llamamos el periodo de combustión controlada, que lo define la bomba, la velocidad con la cual la bomba está inyectando allá al final. Esa es la velocidad con la cual se va a quemar. Y finalmente el punto teta 3 termina cuando ya la bomba deja de inyectar, pero siempre quedan partículas, gotitas allí que van a durar un cierto tiempo hasta que finalice la combustión, que es lo que llama ya el periodo de combustión. Eso puede ser un poco más corto, más largo, depende ya, pero ya ese no va a tener tanta importancia. Todos estos son importantes, teta 1, teta 2 y teta 3. Vamos a tratar de ver cómo es la inyección por dentro, pero bueno, ya la vimos. Yo creo que no vale la pena perder más tiempo aquí. Vamos a ver más bien los aspectos característicos de la combustión. ¿Qué pasaría si teta 1 fuese muy grande, el tiempo de inyección? Entonces ocurriría, tiene dos opciones. La normal sería la que vemos por aquí por debajo, combustión normal, y la combustión anormal, que se le llama marcha dura, es un nombre que pueden ser que ustedes lo oigan por aquí, vea que es casi vertical, y entonces el incremento de presión, y después al final ahí la fluctuación de la presión. Esa no es adecuada, entonces hay que reducirla con una buena calidad, por supuesto, un buen funcionamiento de la bomba y un buen funcionamiento del inyector. Y lo otro que va a influir es la cantidad de combustible inyectado, la fase 3, la fase ya que la bomba inyecta. Si en este caso el punto de encendido, es lo que muestra esta gráfica, comienza 20 grados antes hasta el último sería, sí, a 0 grados. Se cuenta cómo la fase 3, que es esta pendiente inclinada, va variando. Entonces, dependiendo del punto de inyección y de la cantidad de combustible que inyecta la bomba, va a haber afectado. Entonces, el regular o ajustar un motor diésel a un sistema de inyección tiene su ingeniería, tiene su trabajo y hay que saber hacerlo. No cualquiera puede agarrar una bomba y una inyección y ajustarlo. Obviamente que lo puede ajustar y el motor funciona, pero va a funcionar con humo, con vibraciones, con ruido, y ese motor no va a durar mucho. Aquí vemos el efecto del número de cetano. El número de cetano ya habíamos dicho que es la forma de expresar la calidad del combustible diésel, y esa calidad está expresada en función del tiempo de retraso. Los combustibles que tengan poco tiempo de retraso son buena calidad. Eso se mide con el número de cetano, que explica lo que dice aquí. Es la medida de la calidad de ignición y se mide en una escala de 0 a 100, igual que el octano, donde el cetano, que es un compuesto hidrocarburo, que es el C16H34, se le da el valor de 100, y el hectametilnonano se le da el valor de 0. Y la evaluación es exactamente igual como hicimos con la medición, bueno, no igual, en este caso es un poco distinto, porque aquí lo que vamos a medir no es la detonación, sino el tiempo de retraso. Buscamos una mezcla de cetano y octano que tenga el mismo tiempo de retraso, por supuesto en una máquina normalizada, que el combustible que le estoy midiendo al número de cetano. Entonces, si el número de cetano disminuye, lo que va a ocurrir es que el punto ¿cómo decir? El teta 2, cuando se inicia la combustión, se va a mover como se ve aquí en esta gráfica. La gráfica, vamos a decir, la normal es a 60 número de cetano, está en inglés, por eso que tiene CN, es número de cetano. Después un 50 se acerca más al punto muerto superior, y después 40 comienzan al punto muerto superior, y ya se produce la marcha dura o la detonación diésel. Otra tecnología que quería que también manejaran, que se está usando mucho ahorita en los motores diésel, es la tecnología de la combustión con inyección múltiple. Debido a los problemas de las emisiones de óxido de nitrógeno, por las altas temperaturas, por ese tiempo de retraso que vimos allí, esa marcha dura,
Entonces se empezó a investigar que por qué en vez de hacer una sola inyección, si ya que tenemos equipos electrónicos, ¿por qué no hacemos varias inyecciones? Inyectamos, después inyectamos a, por decir algo, a menos 40 grados, después a menos 30 grados, después a 5 grados, después a 2 grados después del punto muerto superior. Y efectivamente se fue probando y se demostró que sí tenía un efecto positivo sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de contaminantes. Y es una tecnología que se está utilizando mucho en los motores modernos. Entonces simplemente consiste que, por ejemplo, aquí esto más o menos es como a los 40 grados se hace una primera inyección, como a los 20 grados se hace una segunda inyección y después, como a 10 grados después del punto muerto superior, se inyecta otra vez. Entonces hay una preignición, una combustión principal, que es la que está cerca del punto muerto superior, y una postcombustión. Con eso se ha logrado bajar las temperaturas y reducir los consumos de combustible y las emisiones de óxido de nitrógeno. Pero es importante que lo sepan, en cursos de motores, que ustedes sepan de que existe eso. Quizás en Venezuela no lo van a ver mucho, porque todavía en Venezuela esa tecnología no hay vehículos con inyección, con motores diésel, hay un poco. Pero los motores modernos de inyección, ya también industriales, ya camiones, de máquinas de construcción, ya están usando esta tecnología. Y acuérdense que esto se puede hacer solo con un sistema de inyección electrónica, que sea una computadora que puede indicar cuándo debe inyectarse. Ya esta presentación se la hice en una de las clases anteriores. La inyección diésel, al igual que la inyección de gasolina, va a depender de muchos parámetros. Va a depender de la presión, de la posición del pedal, del régimen de giro del motor, de la temperatura del motor, la temperatura ambiente, el caudal de aire que está entrando. Todo eso lo va a manejar la unidad de control electrónico, computadora, y va a decidir cuánto debe abrir cada inyector.